Continuamos con la semiología del sistema nervioso central. Vamos a ver ahora el estudio de la sensibilidad. Desde el punto de vista de la definición, sensibilidad es la facultad que tiene la corteza cerebral de reaccionar a estímulos que son aportados por las vías de conducción centrípetas, las vías que llegan, ¿sí?, o las vías ascendentes. Este proceso de sensibilidad marcha en forma paralela con un proceso psíquico, ¿sí? Es decir, si hay sensibilidad dolorosa, esto lleva una carga emocional. Desde el punto de vista de la clasificación, esto lo vamos a ver varias veces para que podamos acordárnoslo. La sensibilidad se divide en exteroceptiva, es la sensibilidad que trae información del exterior, del medio ambiente, ¿sí?, como la dolorosa o la táctil. Sensibilidad propioceptiva informa sobre los movimientos del cuerpo y las posiciones corporales y se nutre de la información de los usos neuromusculares y articulaciones. Y sensibilidad interoceptiva informa sobre la actividad visceral. La sensibilidad epicrítica es la sensación cutánea más fina, más selectiva, diferencia grados pequeños de calor, discriminación táctil, como diferenciar dos puntos, diferenciación de distintas sensaciones como tocar un algodón o tocar un alfiler. La sensibilidad protopática también es sensación cutánea pero grosera, ¿sí?, como dolor o cambios extremos de temperatura. La sensibilidad superficial, que es consciente, incluye el tacto, el frío, el calor y el dolor. La esterognosia, ¿sí?, en realidad utiliza no solo la sensibilidad táctil fina, sino también lleva el auxilio de la corteza cerebral y para reconocer el objeto que estoy palpando, ¿sí? Es un proceso cognitivo que se llama anoxia. Entonces, para poder reconocer un objeto con los ojos cerrados, no solo deberé conocer el objeto, sino que deberé tener una adecuada, ¿sí?, sensibilidad táctil epicrítica, sino también una adecuada anoxia. O sea que la esterognosia es un poco más que solo sensibilidad táctil. La sensibilidad visceral generalmente es dolorosa, se puede estudiar en diferentes vísceras. Nosotros a veces usamos la laringe, ¿sí?, pero también se le puede preguntar al paciente, ¿sí?, sobre qué sucede cuando necesita ir al baño, si hay dolor, si no hay dolor, para evaluar sensibilidad a nivel de la vejiga, del recto, etc. La sensibilidad profunda consciente se refiere a las sensaciones que se originan en los tendones, en los músculos, ¿sí?, o en las articulaciones. Hay varios tipos de sensibilidad profunda consciente. La varestesia implica poder diferenciar diferentes o cambios a la presión, a los pesos. La varognosia reconoce diferentes presiones ejercidas en el cuerpo. La sensibilidad vibratoria o palestesia y la posibilidad de diferenciar diferentes actitudes corporales o batiestesia. Entonces aquí tenemos resumido lo que acabamos de decir. Sensibilidad esteroceptiva trae información desde afuera y puede ser táctil, fina o discriminativa o grosera o protopática, térmica y dolorosa. Sensibilidad propioceptiva informa de usos neuromusculares, articulaciones. Sinestesia, palestesia, variestesia, varognosia. Y sensibilidad combinada o con ayuda de la corteza, ¿sí?, la grafiestesia, la esterognosia, la discriminación entre dos puntos. La sensibilidad, ya dijimos que es esta función que tiene el sistema nervioso a través del cual nos relacionamos con el medio e interactuamos con él. Y puede ser desde el punto de vista somático, ¿sí?, puede ser sensibilidad superficial, tacto grosero, este va por el espino talámico anterior, o
térmica y algésica, esto va por el espino talámico lateral. O profunda, consciente, que van por los fascículos de Gold y de Burdach, esto es cordón posterior, o ¿sí? Propiocepción inconsciente, que son fascículos espinocerebelosos, estos no llegan a corteza. Entonces dijimos, el espino talámico lateral, ¿sí?, recibe información desde la parte periférica de su receptor, ingresa, ¿sí?, por el asta dorsal, se va a decusar al segmento medular contralateral y va a ascender por la parte lateral de la médula junto con el lemnisco medial hasta el tálamo. Esto lleva información térmica y dolorosa. El espino talámico anterior va a ingresar a la médula a través de la raíz dorsal, va a ascender 3 o 4 segmentos y recién se va a decusar, ¿sí?, para ascender por los tractos anteriores hasta el tálamo y la corteza somatosensitiva. Este tracto lleva sensibilidad táctil grosera o protopática. El haz de Gold y de Burdach, o delgado y cuneiforme, ¿sí?, ingresa al ganglio de la raíz posterior, ingresa por el cordón posterior y asciende por el cordón posterior. Asciende sin decusarse hasta el tronco encefálico. En el bulbo se decusa, asciende junto con el lemnisco medial, ahora del lado contrario de donde comenzó, hace estación el tálamo y llega a la corteza. Este tracto lleva sensibilidad profunda, consciente y táctil epicrítica. Entonces, aquí tenemos lo que acabamos de decir. La sensibilidad táctil, espino talámico anterior, grosera. Gold y Burdach, epicrítica y discriminativa. Dolorosa y térmica, el espino talámico lateral. Sensibilidad profunda consciente, Gold y Burdach, y conscientes son los espinos cerebelosos. Con respecto a la vía que acabamos de ver, a los tractos, ¿sí?, que llevan dolor y temperatura, dijimos que son los espinos talámicos laterales. Los receptores son terminaciones nerviosas libres de tipo A delta o de tipo C, van a hacer estaciones en el ganglio de la raíz dorsal, van a modular, ¿sí?, su respuesta a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando, teoría de la compuerta, como vimos hace un tiempo atrás. Su segunda, allí del núcleo de sus segundas neuronas, ¿sí?, y van a ascender por el espino talámico lateral hacia su tercera neurona en el tálamo y posteriormente al área somatosensitiva. El tracto grueso va por los tractos espinotalámicos anteriores, también son terminaciones nerviosas tipo A delta y tipo C, también pasan por el ganglio dorsal, modulan o se modulan en la sustancia gelatinosa, ¿sí?, y van a ascender por el espino talámico anterior al tálamo y al área somatosensitiva. Y el tracto fino de propiocepción va por el cordón posterior, ¿sí? Estos son corpúsculos de Meissner, de Pacini y usos neuromusculares. Van a tener su primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, van a ascender por el cordón posterior, por el tracto gracil-cuneiforme, van a ascender hasta el tronco encefálico con el menisco medial, allí se van a decusar y posteriormente irán al tálamo y a la corteza. Entonces, aquí tenemos el tracto espinotalámico anterior que asciende y después se decusa, 3 o 4 segmentos, el tracto espinotalámico lateral que lleva sensación térmica y algésica, y tractos de Gold y de Burdach en el cordón posterior que se decusan en el tronco encefálico, que llevan información, propiocepción y sensibilidad táctil epicrítica. Cuando hacemos el estudio de la sensibilidad, debemos tener presente el mapa sensitivo del cuerpo. Entonces, estas regiones de mapa que están inervadas justamente por un nervio, valga la redundancia, recibe el nombre de dermatoma. Si nosotros conocemos los dermatomas, podemos establecer, ¿sí?, sabiendo dónde tengo un área de alteración de la sensibilidad,
¿sí? ¿A qué segmento pertenece? Entonces en las manos tengo los segmentos cervicales C6, 7 y 8, en el tronco desde cervical 3 hasta torácica 12 y a nivel de miembros inferiores desde lumbar 3 hasta la primera sacra. Entonces este mapa de dermatomas debemos tenerlos presentes porque en base a ello vamos a intentar hacer nuestro diagnóstico topográfico. ¿Cuál es la técnica para realizar la exploración de la sensibilidad? Primero, nuestro paciente debe estar atento. La falta de atención invalida el examen o el cansancio invalida el examen. El paciente debe tener los ojos cerrados y debo examinar en forma simétrica un hemicuerpo y otro hemicuerpo. Y recordar que este examen fatiga, cansa. Por lo tanto, hay que evitar hacerlo en forma muy prolongada. Y la fatiga da lugar a alteraciones de la precisión sensitiva que pueden hacernos cometer un error en términos de diagnóstico. Entonces vamos a estudiar la sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial se estudia la táctil y la dolorosa en conjunto con el pincha-toca, utilizando, ¿sí?, una torunda de algodón y un alfiler. Y siempre guiándonos por nuestro mapa de dermatomas. Es decir, si voy a estudiar el tronco, la idea es ver los diferentes segmentos, ¿sí?, o los diferentes dermatomas. Por lo tanto, el tronco se estudiará en forma vertical para pasar de torácica 2 a 3 a 4 a 5 hasta que el paciente me diga ahí siento o allí no siento. Porque si lo estudio en forma horizontal, estaré estudiando siempre la misma metámera. Diferente a los miembros. En los miembros lo voy a hacer en forma de espiral o circular, ¿sí? Porque si lo estudio en forma longitudinal, estaré estudiando siempre la misma metámera. Entonces, ¿sí?, necesito que mi paciente diga ahí siento o ahí no siento para poder precisar, ¿sí?, cuál es el segmento, la metámera o el dermatoma que tiene una alteración de la sensibilidad. Iremos alternando pincha o toca. Previamente habrá que entrenar a nuestro paciente haciéndole saber qué es un pinchazo y qué es un taco. Entonces usamos el alfiler o el clavo. Se puede usar un algodón o la parte posterior del clavo para tocar, siempre en forma suave, ¿sí?, siempre en forma simétrica, siempre primero explicándole y haciendo saber lo que vamos a hacer con los ojos cerrados y evitando la fatiga. Esto quiere decir rápidamente. Vamos a empezar por rostro y vamos a estudiar la rama superior oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior del trigémino. Una vez que estudiamos sensibilidad dolorosa y táctil con el pincha toca, vamos a pasar a estudiar sensibilidad térmica. Hay varias formas de estudiar sensibilidad térmica. Este es uno de los métodos más usados, dos tubos, uno con agua tibia y otro con agua fría, y lo estudiamos de la misma forma que lo hicimos con la sensibilidad táctil, para el tronco en forma vertical, para los miembros en forma de espiral. Este aparato es muy útil, es simplemente un tubo que tiene un extremo plástico y un extremo metálico. El extremo metálico, ¿sí?, es el que se enfría con temperatura ambiente con mayor facilidad. Y el extremo plástico uno lo puede frotar para darle calor y utilizar de esta forma un área tibia y un área fría para estudiar la sensibilidad térmica. Si no tenemos más tecnología, ¿sí?, este aparatito tiene dos botones, uno para frío y uno para calor, y me permite estudiarlo con mejor precisión. Entonces, sensibilidad superficial, dolor, tacto, dolor y temperatura, acabamos de verlo, ¿sí? Pincha, toca, frío, caliente, siempre siguiendo un orden metamérico y de dermatomas. Sensibilidad profunda,
vibración, posiciones articulares, ¿sí? Y sensibilidad con asociación de la corteza, capacidad de identificar objetos o esterognosia, también la grafiestesia. Entonces vamos a estudiar la sensibilidad profunda, barognosia, varestesia, batistesia, palestesia y esterognosia, que dijimos que es un sentido que asocia sensibilidad con una actividad de la corteza. La varestesia es la sensibilidad a la presión y lo podemos estudiar con el test del microfilamento, ¿sí? En general se estudia en la planta del pie para descartar trastornos neuropáticos periféricos como neuropatía diabética, se estudia sobre los puntos de apoyo más importantes y el microfilamento, ¿sí? Cuando uno lo presiona se curva una vez que supera determinada presión, ¿sí? Hay microfilamentos de 0,3 gramos, de 0,5 gramos, de 0,7 gramos, ¿sí? Y se van a curvar y no van a ejercer más presión. Lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es que nos diga si siente la presión ejercida. La barognosia, ¿sí?, es la capacidad de diferenciar diferentes pesos. Lo que se le puede ofrecer al paciente es un vaso vacío y un vaso con agua, porque deben ser dos objetos similares, y que diferencie cada uno de ellos, ¿sí?, el peso que tiene o cuál tiene más o menos peso. La exploración de la sensibilidad vibratoria palestesia quizás es de las más importantes de la sensibilidad profunda consciente, porque es de las primeras que se va a perder en las neuropatías. Se estudia con un diapasón de 128 Hz, ¿sí?, y se lo va a apoyar en las zonas óseas o en las prominencias óseas, empezando desde las zonas más distales hacia las más proximales, siempre evaluando en forma simétrica, y para asegurarnos, ¿sí?, de que nuestro paciente realmente lo siente, le vamos preguntando si siente la vibración o cuándo deja de sentirla. En ocasiones retiraremos el diapasón en forma prematura para asegurarnos que nuestro paciente esté sintiendo correctamente la vibración. Y hay que tener en cuenta que en los pacientes de edad la hipopalestesia es normal, pero siempre debe ser simétrica. La batiestesia es el estudio de las diferentes actitudes corporales, es decir, los pacientes deberán poder saber qué actitud tienen sus miembros sin necesidad de mirarlo. Entonces le pediremos que cierre los ojos, modificaremos la posición de algún dedo, generalmente se usan los dedos o las extremidades, y le pediremos que nos informe si lo estamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. La exploración de la sensibilidad dolorosa profunda se puede estudiar comprimiendo masas musculares o tendones. La esterognosia dijimos que es una forma de asociación de sensibilidad que involucra la sensibilidad táctil, porque debo poder palpar el objeto y reconocer sus cualidades: redondo, con aristas, sin aristas, tibio, frío, todas sus cualidades, y después poder decir qué es. Se puede hacer de varias formas. Se puede hacer con un paciente con ojos cerrados, ¿sí?, darle un objeto que el paciente previamente conozca, puede ser una llave, una lapicera, una moneda, decirle primero que describa sus cualidades y decirle posteriormente que nos diga qué es. Mucho mejor si podemos hacer con la caja de esterognosia o con este sistema, que es lo mismo, donde se le da un objeto y se le ponen varias tarjetas donde solo una es la correcta, y el paciente deberá señalarnos cuál es el objeto que está palpando. Esta cajita tiene el mismo sentido. La sensibilidad visceral, según los autores, se puede estimular comprimiendo un testículo, la tráquea, el epigastrio, las mamas. Creo que son maniobras muy agresivas, ¿sí? Así que una cosa que se puede hacer es compresión de la laringe, que es menos
agresivo, pero no deja de ser muy molesto, ¿sí? Así que en general, salvo que sea estrictamente necesario, la sensibilidad visceral la investigamos interrogando sobre qué sucede cuando el paciente tiene deseo miccional o tiene deseo catárquico, si la micción genera dolor visceral, ¿sí? Si la catarsis genera dolor visceral. Entonces, si hacemos un pequeño repaso, hasta aquí estudiamos sensibilidad táctil grosera, ¿sí? Con el algodón, y sensibilidad algésica en conjunto con la táctil con el pincha toca. Sensibilidad térmica con frío caliente. Sensibilidad dolorosa profunda sobre información visceral, ¿sí? Dijimos que esto de comprimir vísceras como testículos o mamas no es lo más adecuado. Y estudiamos la capacidad que tiene nuestro paciente para discriminar diferentes pesos, la capacidad que tiene para discriminar presión, hicimos el test del microfilamento, y la capacidad para sensibilidad vibratoria con el diapasón. ¿Qué es la grafiestesia? La grafiestesia también es una sensibilidad de asociación, es decir, necesito tener una adecuada sensibilidad táctil, pero necesito tener la actividad cortical que descifre, ¿sí?, el gráfico que se está realizando. Los gráficos que voy a hacer sobre la palma de la mano del paciente deberán ser cosas simples. Un cuadrado, un círculo, un triángulo, un número simple, ¿sí?, una X. ¿Bien? La grafiestesia es sumamente útil para aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una hemiplegia y no tienen adecuada motilidad en las manos. Por lo tanto, brindarle para que palpe un objeto es una situación compleja. Entonces, un paciente con lesión de la vía motora, lesión de la vía piramidal, no tiene por qué tener ningún trastorno sensitivo. Entonces, si quiero estudiar ese miembro con paresia, hacerlo con esterognosia es muy complicado. Podemos usar la grafiestesia. La discriminación táctil entre dos puntos también es una forma de sensibilidad asociativa. Sensibilidad táctil, epicrítica o discriminativa, más una actividad cortical. Esto tiene que ver con la representación cortical, el homúnculo de Pinfield, de las diferentes áreas sensitivas, donde labios y lengua tienen gran representación cortical desde el punto de vista sensitivo. Podré discriminar dos puntos como diferentes si la distancia entre ambos es de 1 milímetro o más. La yema de los dedos también tiene gran representación cortical. Por encima de los 3 milímetros se diferencian dos puntos como diferentes. En los pies, en los dedos de los pies, un poquito más. En las palmas ya deberé tener una distancia de 1 centímetro para diferenciarlo como dos puntos diferentes. Antebrazos y tórax 4 centímetros y el dorso o la espalda hasta 7 centímetros. Entonces, esto tiene que ver con la representación cortical, ¿sí?, de la parte sensitiva o el homúnculo sensitivo. Lengua y labios con gran representación, pulpejos de las manos, sobre todo el pulgar con más gran representación, de los pies menos, palmas un poco menos y tronco muy poca representación sensitiva. Podemos usar este tipo de instrumento que vienen ya estipulados las diferentes distancias. No es fácil de conseguirlo, sino se pueden conseguir estos calibres en cualquier ferretería que son igual de útiles. Entonces, ¿sí?, la esterognosia, la sensibilidad discriminativa entre dos puntos y la grafiestesia son todas formas de sensibilidad asociada. Actividad sensitiva más actividad cortical. Vamos a ver algunas alteraciones de la sensibilidad. La hipoestesia, disminución; la anestesia, pérdida; hipoalgesia, disminución de la sensibilidad dolorosa; analgesia, pérdida de la sensibilidad dolorosa. Y después tenemos los trastornos disociativos, donde hay
una sensibilidad que se pierde y otra que se conserva. Se puede perder la superficial y conservar la profunda, se puede perder la térmica, ¿sí? Y conservar la táctil y discriminativa. Ahora vamos a analizar los diferentes casos. Entonces vamos a analizar las formas de lesión sensitiva. Si tengo la lesión o lesión de un nervio periférico, el área dañada o el área con anestesia o disminución de la sensibilidad estará sola circunscripta al área que inerva esa raíz o ese nervio, para lo cual deberé tener claro mi mapa de dermatomas. ¿Qué pasa con los diferentes patrones de sección o de lesión medular? Cuando tengo una lesión medular completa, lo que voy a tener es por debajo de la lesión anestesia. Tengo una lesión medular completa y tengo por debajo de la lesión, ¿sí?, anestesia total, más todos los trastornos motores que en este momento no estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces nuestro paciente va a tener anestesia por debajo de la lesión. Puede haber una banda hiperestésica justo por encima. Síndrome centromedular o de afección siringomiélica. La siringomielia se ve casi exclusivamente en los segmentos cervicales, puede ser primaria o secundaria, ¿sí? Puede ser congénita y lo que se observa es en realidad un ensanchamiento del canal del conducto del epéndimo y por lo tanto lo que va a generar, ¿sí?, es una alteración de los tractos espinotalámicos laterales. Por lo tanto, este paciente va a perder la sensibilidad térmica y dolorosa, pero va a conservar todos los tractos posteriores. Así que la sensibilidad táctil discriminativa y la sensibilidad profunda y la propiocepción están conservadas. El síndrome tabético, ¿sí?, implica lesión del cordón posterior, de los haces de Gol y de Burdach. Por lo tanto, este paciente va a perder, ¿sí?, toda la sensibilidad táctil, epicrítica, discriminativa y sensibilidad profunda y propioceptiva y va a conservar la sensibilidad dolorosa. El síndrome de hemisección medular, la verdad es que es poco frecuente de ver, muy poco frecuente de ver. Los pacientes con lesión medular o hemisección medular, ¿sí?, tienen una sección de solo una mitad de la médula. Lo que van a tener es lesión de los tractos espinotalámico, ¿sí?, con todo un síndrome piramidal del mismo lado, de donde se originó la lesión, ¿sí? Entonces, del lado de la lesión hay parálisis o paresia, y como está lesionada la sensibilidad profunda, porque es toda una hemisección, también tienen pérdida de la sensibilidad profunda del mismo lado, porque recuerden que estos haces, aquí estoy mezclando motor y sensitivo, pero ambos se decusan en el tronco encefálico. Entonces, tanto lo motor como la sensibilidad profunda cuando se lesionan a nivel medular se expresan por pérdida de este tipo de sensibilidad o motilidad del mismo lado de la lesión. Y habrá anestesia superficial contralateral. Vamos a ver si lo vemos de esta forma. Tengo mi paciente con lesión medular de este lado. Entonces voy a tener, si la lesión medular fue a nivel cervical, ¿sí?, del mismo lado de la lesión, todo un síndrome piramidal. Hipertonía, primero una fase flácida, ¿sí?, reflejos osteotendinosos hiperreflécticos o aumentados, ¿sí?, signo de Babinski, clonus, cincinesias, todo un síndrome piramidal. Más hemianestesia profunda por lesión de los tractos de Gol y de Burdach. Tanto el espinotalámico
como Boyle y Burdach a este nivel son directos, se decusan más arriba. Del lado contralateral a la lesión, es decir, el cuerpo no paralizado, ¿sí?, lo que tiene es anestesia táctil, dolorosa y térmica, porque los espinotalámicos, ¿sí?, anterior y lateral, que sí se decusan, intramedular, están lesionados. Entonces, este es el síndrome de Bronce-Quart o síndrome de hemisección medular, actualmente extraño de ver porque se ve por lesiones traumáticas en general por armas punzocortantes. Hay otros síndromes disociativos, ¿sí?, como la disociación diabética, que es una lesión de nervio periférico, que le dicen el pseudo-TAB porque es muy parecido. Primero se pierde lo profundo y se conserva la sensibilidad táctil o superficial. La lesión periférica o alcohólica, ¿sí?, es la neuropatía alcohólica, conserva sensibilidad profunda y se pierde la sensibilidad superficial. Y existe lo que se llama el síndrome de Sherry o de las fibras largas, donde se conserva la superficial y abolición de la sensibilidad profunda. Muchas gracias.